Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di esta, mi sierva, por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y tomó Sarai, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi sierva, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y también dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos los hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, que aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael, y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Gracias, Señor. Gracias porque ya hemos orado por tu palabra, Padre, y sabemos que tú nos vas a hablar en esta mañana. Tenemos hambre y sed, Señor Dios mío, de oír tu voz. Señor, de que sanes nuestras heridas, de que aclares nuestra mente, de que dirijas, Señor, nuestro camino en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate, Padre. Gloria a Dios. Esta historia de esta mujer no protagónica siempre ha llamado mucho mi atención, y muchas veces el Espíritu Santo de Dios me ha hablado a través de la vida de esta mujer, porque no es una heroína de la fe, no es como esas mujeres que nos enseñan desde niños, a lo que hemos crecido en la iglesia, a mirar para aprender de ella. Sin embargo, Dios la ve, y es una de las cosas más hermosas que encontramos en este pasaje, que sin ser siquiera parte del cuerpo, sin ser una persona que fuera parte de la directa línea que Dios estaba formando para atraer su pueblo, es una mujer que es mirada por Dios y a la que Dios atrae hacia sí mismo. Esta era una mujer, a ver, vamos a ver quién era Agar. Una mujer, primero, era una mujer extranjera en su tierra, era una mujer egipcia, era una mujer que no pertenecía a ese lugar, que había sido llevada ahí quizás no sabemos de qué manera llegó Agar a convertirse en la esclava de Sarai, pero ella estaba en un lugar en el que ella no le era familiar. Estaba en un entorno al que ella no sentía que pertenecía. Era una esclava además. Era parte de esa migración forzada, de esa migración que no tenía quizás en sus planes, no fue lo que sus padres planearon para ella, no fue lo que ella imaginó, pero estaba ahí. Esa era su situación actual, una mujer fuera de su contexto, una persona que tenía una sensación, un sentimiento de no pertenencia. ¿Quién sabe cuántas veces Agar miró a su alrededor y sabía que ella no pertenecía a ese lugar y se sentía como la cosa extraña?
en el medio de un ambiente en el que ella tenía que haber aprendido a reconocer. Yo como mujer extranjera, soy dominicana y vivo en Chile, he sentido muchísimas veces ese vacío existencial de la no pertenencia, de no ser parte del grupo, de ser diferente al resto, de no conocer tal vez incluso en este país donde hablamos español, incluso yo no entiendo muchísimas veces de lo que la gente habla ni lo que se refiere, hablando el mismo idioma. Hablando el mismo idioma, uno no entiende las expresiones, uno no entiende los gestos, uno se siente, ¿qué hago yo aquí? Muchas veces uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Tú me trajiste, tú no me trajiste, ¿por qué llegué aquí en esta situación? Hay casos en los que uno migra voluntariamente, pero el caso de Agar no fue una migración voluntaria. En el caso de los esclavos, las migraciones se producían ya sea porque secuestraban a personas, los traficantes de personas que siempre han existido, ya sea porque se pagaba una deuda, se solía en esa época que si un hombre debía dinero podía pagarlo con sus hijas y la vendía como esclava, ya sea cual fuera la situación por la cual Agar llegó a ese lugar. Ella era parte de esa migración no deseada, de esa gente que tiene que salir a veces de sus países sin querer hacerlo, dejando atrás hijos, dejando atrás cosas conocidas, ambientes conocidos, porque tiene la necesidad. Tal vez no lo secuestra un traficante, pero lo secuestra la situación económica del país. Otros salen huyendo a la situación familiar, porque se puede ser también, tener sensación de no pertenencia en un ambiente, incluso dentro de la misma familia, cuando hay discriminación entre las familias, cuando hay un padre o una madre que no te tratan como un verdadero hijo, o cuando hay un ambiente en el que no eres aceptado, donde hay una discriminación, hay una Agar. Donde hay un ambiente al que no se siente uno pertenecer, ahí hay una Agar. Era una mujer también maltratada, de este tipo de maltrato que es incluso hasta bien visto, de este tipo de maltrato que usted no puede ir a la policía para decir, mire, tengo un puñete aquí, tengo un golpe de este lado, sino que es ese maltrato que se siente más en el alma. Agar era una mujer que había sido violentada, violentada en el sentido de que cuando tú no quieres estar en un lugar y te imponen una situación, te imponen un marido, te imponen que tienes que dar a luz a alguien, te imponen que tienes que hacer cosas para las que tú no te crees, ni te sientes, ni quieres estar capacitada. Esa es una violencia. Ahí nos dice Génesis capítulo 16, versículo 2, que otra persona decidió por ella. Eso también es un tipo de violencia que a veces uno sufre y que uno se queda callado porque usted no tiene un moratón que ir a enseñar a la policía. Sin embargo, usted está siendo forzada a vivir experiencias en las que usted no quiere participar. Todo ese sistema de vida en el que ella había sido envuelto hizo que Agar también fuera identificada como una mujer resentida. Cuando yo la miro, como ella actúa a través de su embarazo y que por fin tiene algo que le pertenece, entonces ella comienza a mostrar el resentimiento hacia las personas de las que ella se sentía que estaba siendo violentada. Hay muchas personas que actúan con tristeza, que actúan con amargura, y uno culpa a esas personas y uno dice, pero mira qué mal hablada, mira qué persona más terrible, pero uno no está viendo todo lo que la violencia ha causado en ese corazón antes. Cuando una vez estaba yo muy jovencita y estaba dándole cuentas a mi pastor de alguien que me estaba haciendo una guerra muy fea, aún dentro de la iglesia, el pastor me dijo una palabra que nunca he olvidado y me decía, Kenia, la gente herida hiere. La persona que ha sido resentida resiente. La persona que está mostrando dolor es una persona a la que han lastimado. Normalmente nosotros solo vemos las consecuencias del daño y como las consecuencias nos afectan, no nos vamos a mirar a la raíz. Dios siempre nos manda y nos da el Espíritu Santo, espíritu de discernimiento, para que no nos quedemos en las expresiones externas de la gente, sino que a través de cada persona vayamos a ver el corazón. Para eso el Espíritu Santo nos da ese don de discernimiento y podemos, en lugar de culpar a las personas, sentir misericordia, sentir el dolor del otro y tratar, en vez de acusar, de ayudar en su proceso de sanación, porque aquí donde hay una persona abusada hay una Agar, hay una persona que comienza a gestar en su corazón un espíritu de resentimiento. Agar también era la mujer que huye, señores, porque vamos a decir la verdad. Cuando usted te está siendo machucado,
Cuando usted está en una situación donde usted está siendo dañado, usted lo único que quiere es salir huyendo. La primera alternativa, la primera opción que una persona que está siendo dañado ve es huir. No es enfrentar, no es entender, no es tener resiliencia, no es trabajar el corazón, no, no. Lo primero que usted el sentido de supervivencia, lo primero que le dice es vete, sal corriendo. Y esa es una situación que va también muy emparejada con las personas que también migramos. Porque cuando encontramos un ambiente hostil y cuando nos encontramos en un ambiente tan difícil, ¿qué es lo que recordamos? El abrazo de la abuelita, lo calentita que yo estaba en mi cama, con mi casa, con mi familia, con mi gente que me comprendían, que no me juzgaban, que no me criticaban, donde yo me sentía ser parte. No, y la primera alternativa, yo me voy de aquí. Aunque ustedes no lo crean, también nos pasa a los que emigramos voluntariamente o a los que estamos en un trabajo voluntariamente porque lo necesitamos. Desde que encontramos el primer choque, ya sea con el jefe, ya sea con la persona que es mi compañero, o ya sea que comenzamos a sentir la discriminación del ambiente, el primer recuerdo es, no, yo en mi casa estaba mejor. Señores, hasta los israelitas cuando salieron de Egipto, donde eran esclavos, no estaban ahí felices, eran esclavos. Cuando encontraban la primera carencia de agua, cuando sintieron el primer dolor de barriga por el hambre, lo primero que dijeron es volvamos a Egipto. Estábamos mejor con la cebolla. Es algo común del ser humano, pero es algo a lo que hay que resistir, porque donde hay una persona que está queriendo huir de una situación, incluso no solo de lugares, no se me enfoquen solamente, porque la huida no es solo de un lugar, también uno quiere huir de un estado, no de un estado como un estado, ¿verdad?, de localidad, sino de un estado en el que uno se encuentra de condición, un estado de enfermedad, un estado quizás de un matrimonio en el que usted se casó pensando una cosa y le salió otra, fue el inverso, usted se casó con un príncipe y ahora es un sapo, no como al revés, que usted era un sapo y lo convirtió en príncipe, no. Hay situaciones de las que uno lo único que quiere hacer es huir, arrancarse. Y esta mujer, obviamente entendemos que esa no es la solución, pero es lo que sentimos. Yo estoy aquí enfocada en cuáles son las alternativas que tomamos en primer lugar. Esta mujer que huye cree que la única posibilidad de ser feliz otra vez es volviendo a la situación anterior. Porque ahí es donde el enemigo nos atrapa, en nuestra situación anterior, en nuestro pasado. La recomendación bíblica es siempre ir más adelante. La recomendación bíblica es siempre mirar hacia lo que viene, mirar hacia la promesa, mirar y creer hacia lo que Dios dijo que va a hacer. La situación de la carne, la solución de la carne y la oferta del enemigo es siempre volver atrás. Es convencernos de que atrás es donde está nuestro futuro. Es donde está lo mejor, es mantenernos atados a algo de lo que Dios, ya sea por nuestra decisión o ya sea sin nuestra decisión, pero por nuestra conveniencia, ya nosotros decidimos abandonarnos. El enemigo quiere que nosotros nos enfrasquemos, que nosotros nos ceguemos y que nosotros nos atemos a lo que queda atrás. Cuando el apóstol Pablo nos dice claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, yo prosigo. ¿A dónde? A una meta que es la que el Señor nos traza, que es la que el Señor nos dirige. Agar no sabía. Ella se arranca, ella sale, ella huye del lugar donde está con Saraí y con Abraham, porque ella no cree que en ese lugar ella va a poder conseguir lo que quiere. Es tanto lo que está sufriendo, es tanto lo que ella está siendo forzada a hacer, es tanta la situación que no le agrada, que ella no entiende que en ese lugar ella puede ver un atisbo, aunque sea pequeñito, de bendición, y sale y arranca. Lo que ella no sabía es que el lugar de su aflicción iba a ser también el lugar de su bendición. Los planes del Señor, la palabra nos enseña que siempre serán, sí y amén, y que siempre serán para nuestra bendición. La palabra dice, el Señor nos enseña que Él tiene planes para nosotros,
planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dicen algunas traducciones. Otras traducciones dicen para darnos el futuro que esperamos. O sea que mientras usted tenga fe de un futuro mejor en Dios, el gozo del corazón de Dios va a ser darle ese futuro con el que usted está soñando. El futuro que esperas conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Ese es el gozo del corazón de Dios. Hay gente que se nos enseña un Dios que está atento a nuestros pecados para maltratarnos. Un Dios que está ahí con el rayo en la mano. Tú pecaste, fue un rayo para ti. Sin embargo, la palabra nos enseña que el gozo del Señor es el gozo de sus hijos. El gozo del Señor es darnos eso que nosotros sentimos como una bendición, que nosotros percibimos como algo positivo, como algo bueno. Ahí está gozándose el Señor. Si Dios nos castiga, si Dios permite que en alguna vez vivamos las consecuencias de lo que nosotros hacemos, que son negativas, es siempre mirando más allá, mirando el proceso de transformación al que estamos siendo guiados, mirando la forma que Él nos está dando. El gozo puesto delante de Dios es ver a su iglesia redimida y transformada. Y si en algún momento tú pasas por alguna dificultad que es también de parte del Señor, es porque Dios está viendo más adelante tu vida transformada, tu vida empoderada, tu vida cambiada, tu vida llena de la gracia y del poder del Espíritu Santo, aunque para ello tenga que pasar por un desierto. Aunque para lograr aquello tengas que pasar por una situación difícil. Él va a estar contigo en la situación difícil, pero su gozo está puesto en cuando tú superes esta situación difícil y cuando Él te vea brillando bajo la luz de su gracia. Luego Agar ve que el plan de Dios, o sea, primero ella no se sentía una persona con la que Dios tenía un plan. Se sabía que Dios había estado tratando con Abraham y con Sarai, pero con ella, con la esclava. Para ella era una cosa en este proceso. Ella no era una persona en este proceso. El plan de Dios no se cumple cuando nosotros huimos de la situación. El plan de Dios no se cumple cuando usted abandona el lugar donde Dios, con queriendo usted, sin queriendo usted, Dios lo ha posicionado. El plan de Dios no se cumple volviendo atrás. El plan de Dios, el proyecto de Dios, siempre, hermana y hermano, estará adelante. Ella debía permanecer en el lugar donde estaba para que el plan de Dios se cumpliera, porque aunque tenemos un tiempo de aflicción, aunque tenemos un tiempo de dolor, Dios ha determinado el final de toda prueba. Te ha permitido pasar por este desierto, pero Dios sabe que este desierto tiene un final. Aunque tú no lo veas, aunque en este momento tú todo lo que ves es arena, soledad y sequedad, este desierto tiene un final y no se va a concretar el plan de Dios contigo huyendo. Se va a concretar el plan de Dios contigo sostenido de su mano, escuchando su voz y avanzando hacia donde Él te diga. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Yo tuve una época aquí en este país donde muchas veces quise salir huyendo. Estaba trabajando en un medio de comunicación, no sé si le he contado esta experiencia en otras veces anteriores, pero estaba trabajando en un medio de comunicación donde por el simple hecho de yo ser morenita, a mí me discriminaban. Si hubiera estado la hermana Eliana y era, mire, una bendición, una mujer clarita, así blanquita, eso es lo que ella quería. Y me contratan a mí, esta negrita, que además vengo con mi acento del Caribe. Hermano, el bullying, la discriminación que yo vivía en ese lugar era terrible, porque yo en mi país era una princesa. Una princesa. Me consideraban hasta buena moza, imagínense, los ciegos que estaban los dominicanos. Y yo ahí era la pastora Kenia, me recibían con honra, porque me conocían años de trayectoria y de trabajo, me recibían con honra. Cuando yo llego aquí no me conoce nadie. Y todo era en la esquina, en el fondo, allá. Y yo, Señor, ayúdame, dame paz, dame paciencia, muestra tú tu gracia a través de mí. Yo no tengo que estar levantando bandera de ser nada. Si tú muestras tu gracia, esa era mi fe. Dios mostrará su gracia y Él me pondrá donde Él quiere que yo esté. Pero fue un bajón de haber estado en un pedestal con mis pastores, con mis hermanos, con mis amigos, que a un lugar donde nadie ni siquiera me miraba. Y me ponen a trabajar allí en aquel lugar y encima de que me ponen, la gente que me veía me rechazaba. Yo recuerdo que me escribían el programa y mandaban comentarios negativos de mi ropa, de mi manera de hablar, de mi manera de vestir. Era un bullying terrible.
Mis propios compañeros, un día el director del canal gritó ahí frente a mí, saquen esa negra de la pantalla frente a mí. Imagínense cómo yo me sentía, amada. Yo llegué ese día aquí a mi casa diciendo, yo me voy de este país, yo me voy de aquí, yo no tengo que estar aguantándole esto a nadie, yo soy una hija de Dios. Así actúa uno y uno cree que está hablando de parte del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque no quiero que usted se sienta, no, yo soy la peor cristiana del mundo. No, Señor, en la carne nosotros todos somos capaces de lo que sea, hasta que entendemos y nos sometemos a la línea de Dios. Y en ese momento mi esposo me dice, tú me dijiste a mí, me dice, si tú te quieres, yo te compro el pasaje y tú te vas, pero tú me dijiste a mí que Dios te trajo aquí. Y cuando él me dijo, así es cierto, yo dije, Señor, tú me trajiste aquí y yo me voy de aquí cuando tú me saques. Yo no me voy de aquí por mi pie, de aquí no me saque el diablo. Yo me muevo de Chile cuando tú me digas, muévete. Mientras tanto, el Dios que me trajo me va a sostener. El Dios que me trajo me va a levantar. El Dios que me trajo a su tiempo me va a poner donde Él quiere que yo esté. Y si yo tengo que vivir esto, gracias, Señor, porque algo estás tú moldeando, alguna comodidad tú estás sacando de mi vida, algo que yo no sé que estaba mal, tú estás transformando en mi mente y en mi corazón. Una lección yo estoy aquí aprendiendo y yo no voy a huir de la lección de Dios. Yo me voy a sentar en la escuelita de Dios y voy a aprender todo lo que Dios quiere que yo aprenda, pero de aquí no me saque el diablo. Fue terrible, hermano. Yo no hice esta oración así como se le estoy haciendo a ustedes, en calma. Yo hice esta oración llorando de rodillas, haciendo un compromiso con Dios, que yo no iba a huir de su presencia, que yo no iba a huir de las situaciones difíciles cuando Él me permitiera en su amor y su gracia pasar por un dolor. Ese día Dios y yo hicimos el compromiso, que así como yo no huyo de la bendición porque la considero de parte de Dios, tampoco voy a huir del dolor, porque en la vida de los que aman a Dios, el dolor obra para bien, el bullying obra para bien, la situación difícil obra para bien, todo lo que el diablo planifique hacer en tu vida para destruirte, Dios lo va a tornar para bien, y esa es la fe que tiene que sostenerte. No el cariñito de la rurru de la gente, no la posición económica, no el bienestar. Tienes que sostenerte en la mano de Dios para que puedas decir, como dice el apóstol Pablo, ya sea por vida, ya sea por muerte, ya sea por salud, ya sea por enfermedad, ya sea por gozo, por tribulación, el nombre del Señor va a ser glorificado en nuestras vidas. Agar, esta mujer que huye, el Señor la regresa. Ella tiene una experiencia con Dios en su camino de huida. Así como yo me choqué con Pedro, que me dijo, usted me dijo que Dios la trajo aquí. Así Agar sale y se choca con una teofanía. Imagínense, las teofanías son las apariciones de Dios, que no se presenta como Dios, normalmente se presenta como el ángel de Jehová. Y Dios se le había aparecido. Dios había descendido en Babel después de la caída de Adán y Eva. Dice la palabra que Dios descendió en Babel, pero Dios ahí no se le manifestó a nadie. Luego dice la palabra que Jehová habla con Abraham y que Jehová se aparece a Abraham. Pero la primera vez que el Señor tiene esta manifestación de sí mismo como el ángel de Jehová, lo hace con la esclava que está huyendo. Y esto me maravilla a mí porque me dice que yo no tengo que ser una chica superpoderosa de la fe para tener un encuentro con Dios. Yo solamente tengo que estar incluida en el propósito de Dios. Yo no tengo que ser ni un pastor, ni un gran evangelista, ni una persona de renombre para que el Espíritu de Dios, para que el ángel de Jehová se atraviese en mi camino. Yo solo tengo que ser una persona que está buscando andar en el proyecto, que está metida en el proyecto de Dios y en el plan de Dios. Agar era la mujer víctima. Agar era la mujer a la que todos estaban machucando en ese momento. Y ella en su corazón tenía este sentimiento de víctima, porque cuando le habla el ángel, ella dice, huyo de mi señora. Estoy frente al ángel del Señor. Estoy frente a alguien que se me está mostrando y que yo misma me doy cuenta, porque ella lo llama, tú eres el que me ve. Y lo único que soy capaz de darle un discurso de miseria, de darle un discurso de dolor y de sufrimiento. Porque así somos las personas que nos sentimos victimizadas. Cuando nos preguntan cómo está, ahí irregular. Nos volvemos personas con un discurso de derrota.
Y mi interés en este punto es que usted analice cuál es su discurso, cómo usted está hablando, qué es la palabra que usted está dando cuando usted a alguien le pregunta de su vida. Está dando un discurso, un listado de todas las enfermedades, de todos los dolores, que le duele la reuma, que le duele la mano, que le duele la nariz, que le duele el cabello. O usted es una persona que está mirando lo que Dios está haciendo a pesar del dolor. Nosotros tenemos que tratar de pedir al Espíritu Santo, cámbiame el discurso, cámbiame lo que sale por mi boca, porque obviamente para Dios cambiar tu discurso, Él tiene que entrar profundamente en tu corazón, porque siempre tú vas a hablar lo que está en tu corazón, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Pero tú tienes que pedirle, Señor, que si yo realmente tengo fe en ti, lo que yo hable sean palabras de fe y que yo no esté siempre dando el discurso de miseria, siempre dando el discurso de dolores, sino que en mi corazón se instale un discurso de victoria y de bendición a pesar de lo que yo esté pasando. Agar era en este momento la mujer víctima. Gente que no habla de sueños, gente que no habla de proyectos, gente que habla de dolores, de lo que me hicieron, de lo que me pasó, de lo que viví, de lo que me hizo ese hombre, de por qué me dejé de él, de por qué estoy en este país, de por qué tengo la situación que tengo. Dile, Espíritu Santo de Dios, dame un discurso de fe. Porque la fe, hermano, no necesita ver para creer. Nosotros las personas de fe tenemos que creer y entonces vemos. La fe se nutre de la promesa del Señor y confiesa lo que Dios ha dicho que va a hacer, aunque todavía no esté sucediendo. Cuando tú, dicen en el mundo los psicólogos, que el lenguaje crea realidades. Yo estaba hablando en el programa de un experimento de un japonés llamado Masaru Emoto, que él descubrió que cuando usted habla, puede cambiar la realidad, las cosas tangibles, porque él descubrió que cuando se le hablaban cosas bonitas a un recipiente con agua y luego esa agua se congelaba, los cristales del agua eran bonitos y hermosos, así como esos copitos de nieve que vemos en Navidad. Pero que cuando usted le hablaba cosas negativas, pues él se hizo el experimento diciéndole a una botella de agua, eres una porquería, una basura, te voy a matar. Cuando se congela esta agua y se mira microscópicamente los cristales que forman la congelación, eran cristales amorfos, feos, sin definición. Entonces él se hizo muy famoso por esta comprobación física tangible de cómo la palabra en realidad sí crea realidades. No es un tema solo psicológico, es un tema que él demostró que era hasta físico. Usted tiene tiempo, luego lo busca Masaru Emoto, pero la Biblia tiene miles de años diciéndonos esta palabra, diciéndonos el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Y si tú amas este poder, si tú entiendes este poder, tú vas a comer los frutos de este poder. Cuando tú estés en prueba, cuando estés en tribulación, si estás pasando por un desierto, haz lo que dijo Job, di lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que estoy en las manos del Señor. Cambia tu discurso por uno que cree la realidad que Dios te ha dicho lo que va a hacer, por uno que confiese lo que Dios ha dicho de ti, por uno que declare lo que Dios ha dicho de ti. Profetiza tu futuro, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu propia vida, bendice tu vida con tus palabras, aunque estés pasando por momentos de tribulación y necesidad. Yo sé que nosotros queremos huir como huyó Agar, pero quiero que sepas que hay un plan y fue lo que Dios se apareció ahí para decirle a Agar, hay un plan, estás pasando por dificultad, pero tú no estás suelta al aire, tú no eres una chichigua en banda, como decimos en República Dominicana, como esos papelotes, ¿verdad? Que están volando, tú no eres una cosa que se soltó y anda volando por el viento, hay un plan de Dios para ti. El motivo de tu situación difícil, el motivo de tu dolor, el motivo de tu afán, Jehová lo sabe y Dios se le aparece. Dios habla con Agar, con la esclava que huye. Agar es visitada por Dios, la mujer maltratada, la mujer invisible, la mujer que nadie tomaba en cuenta, la mujer que había sido vuelto una cosa.
y ella tiene una gran revelación. Ella es maltratada por otros, ella es invisible para otros, pero ella se da cuenta que ella es visible para Dios, que Dios en medio de su tribulación y de su tormenta le está viendo. Ahí en Génesis 16:3, ella le dice: tú eres el Dios que me ve, otros no me ven, para otros yo soy una cosa insignificante, para otros yo soy un migrante más, pero a mí se me aparece Dios y me habla. Qué cosa tan tremenda, el amor, la bendición, la misericordia de Dios. Para otros tú eres un inmigrante más, tú eres un indocumentado más, tú eres una mujer más, tú eres alguien más, pero Dios te ve, tú eres la hija del Dios que te ve. Y esa revelación es demasiado grande y potente para mí. Saber que el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, está pendiente a mis huidas, a mis lágrimas, a mis dolores, a mis tribulaciones. Él me ve. El sistema de inmigración norteamericano no me ve ni sabe dónde están mis papeles, pero Dios me está viendo. Wow, yo de verdad que me regocijo. Uno cree que Dios nada más iba a ver a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, de ahí va a nacer la nación hebrea. No, Dios está viendo a la egipcia también, al inmigrante. Y le dice: estoy pendiente. Conozco lo que te está pasando, tengo un nombre para tu hijo, tengo un tiempo para tu aflicción, regresa donde tú amas, porque yo he determinado un tiempo para ti, y tu tiempo ahora, aunque no te guste, aunque es doloroso, aunque es un trago amargo, es allá con tu ama. Tienes que regresar. Eso es impresionante, que Agar viera a Dios. Porque fíjese, cuente en su mano cuántos hombres y mujeres vieron a Dios, tuvieron revelaciones o tuvieron contacto con el Dios de los cielos, con el Dios todopoderoso en el Antiguo Testamento. Y usted va a encontrar en medio de esa lista que usted va a ser una inmigrante a la cual nadie le importaba. Ahí estaba Agar en ese listado. En el capítulo 21, luego que ella regresa donde Sarai, nosotros vemos que los problemas vuelven y surgen de nuevo. Porque cuando estás viviendo un propósito y un plan de Dios, ojalá todo fuera como el final del cuento, pero hay problemas, y hay problemas que vuelven y se repiten. Cuando tú ya pasaste una prueba y tú crees: ya salí de esta, ya no voy a tener ninguna más, te llega otra más fuerte. ¿Por qué? Porque ya tú vienes a enfrentar la segunda con una capacitación que tú no tenías en la primera. Tus molleros, tus músculos espirituales ya tienen un nivel de fortaleza, y tú vas a ir aprendiendo otra nueva capacidad a través de otra nueva dificultad. Dios nos da tiempo de refrigerio, es cierto. Nos da tiempo de respiro, es cierto. Lo necesitamos. Él sabe que necesitamos un tiempecito. Pero, hermanos, vuelve a la carga, Agar. Si estás en situaciones difíciles, ten paz y paciencia, porque Dios va a mostrar su gloria. Dios va a mostrar su voluntad. Dios va a mostrar que está apoyando tu vida. Y quiero avanzar aquí un poquito más, porque Agar vuelve a quedar sola. Ustedes saben la historia. Abraham la saca de la casa, ella vuelve a estar allí en el desierto otra vez. Y aquí es un punto muy importante con el que yo quiero hablar con las mamás. Este es un punto de quiebra en la vida de Agar, porque ya sale de allí con su hijo y está allí retirada con su hijo. Se está muriendo su hijo en el desierto. Ya no solo tiene los problemas de ella. Cuando tú pasas por una prueba, ya tú estás capacitada para ayudar a otro con sus problemas. Y ella está con el problema de ella y el problema del hijo. Y el hijo se le está muriendo, un niño que se supone que debía tener 15, 16 años en este momento. Ya lo pone debajo de un árbol y se va a verlo para no morir, para no verlo a su hijo morir. Y ahí es cuando Dios le dice: Agar, el niño grita, pero la que oye es la madre. El niño está en sufrimiento, pero a quien Dios le habla es la madre, porque ya la madre venía con una experiencia de conocer a Dios, de haber hablado con Dios. Y aunque Ismael es el que está gritando, es Agar la que está oyendo la voz de Dios. Y Agar recibe esta palabra del Señor que te doy a ti en esta mañana. El Señor le dice: levántate, porque para tú levantar tus hijos, para levantar tu marido, para levantar tu casa, tú primero tienes que estar de pie, mujer. Y le dice: toma en tus brazos y alza al muchacho, ese muchacho que tú crees que se va a perder, ese muchacho que tú crees que ya no tiene remedio, ese muchacho que tú crees que está en la mano del diablo. El Señor le dice: no está en la mano del diablo, Agar, cógelo tú en tu mano, ponte de pie, mujer de Dios, y alza a tu muchacho delante de la presencia del Señor.
alza eso que tú tienes como un caso perdido y levántalo delante de la presencia del Señor. Toma ese hombre, toma ese hijo. Quizás tú estás hablando mucho, quizás tú estás ya cansado de predicar y de hablar. Lo que Dios te dice, tómalo en tus manos espirituales y levántalo delante de la presencia del Señor. No se va a morir, no se va a morir. Hay una promesa. El nombre de Ismael significa el que Dios escucha. Dios había marcado a Ismael con una promesa, y aunque Agar lo viera que estaba a punto de morir, aunque Agar con sus ojos materiales estaba viendo que iba a perder lo único que tenía en la vida, la palabra que el Señor había dado sobre Ismael era que Dios lo iba a escuchar. Había una palabra con la que Dios te selló a ti, selló a tu hijo y selló a tu familia. Hay una promesa. Levántate tú primero y toma en tus manos, confiando en la promesa del Señor, y levanta a ese muchacho. Levántalo en las manos del Señor, y Dios no va a permitir que lo que está en su mano el enemigo lo pueda tocar.